Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana política por el Mostrador Televisión con Marcelita Jiménez, nuestra editora. Marcela, Hola, ¿cómo Mirko, estás? querido. Y con un invitado estelar, Víctor Maldonado. ¿Por qué digo estelar? Ex subdere de Bachelet. Así es. Subsecretario general de la presidencia de Bachelet. Ha vivido en La Moneda. Y segundo piso. Y también segundo piso en el primer gobierno de Bachelet. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claro, gran figura del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, por eso te invitamos. Cuéntanos, ¿qué pasa en la ADC? Yo creo que la ADC está en un muy buen momento, después de un periodo complejísimo. Son los buenos momentos que se consiguen extrañamente por el dolor. Pero cuando a uno hay una persona como André Elwin que le recuerda qué es lo más importante en la vida, entonces uno se concentra en su casa, vuelve al hogar. Y yo creo que la ADC está sintiendo lo bueno de estar en familia, compartiendo lo bueno, lo malo, los dolores, la alegría, y en eso está bien. Y en el tema de Castillo, para ir de lo particular a lo general, de alguna manera puso mucha fuerza el presidente de la ADC, Fuad Chahín, en hacerle un gallito al gobierno para sacar a Castillo, y al menos esa fuerza no fue la misma que tuvieron las redes sociales para remover en 48 horas al ministro de Cultura. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema de la ADC, un problema de diseño, o simplemente que ya los partidos son menos que las redes? No, yo no sacaría esa conclusión, porque no se puede comparar un error con un tremendo error. Es el mismo personaje el erróneo. Yo creo que lo que hemos descubierto es una cosa que hay que decirla de frente. Tenemos un mal presidente. Un mal presidente que escoge a sus colaboradores sin el tamiz ético indispensable para vivir en democracia decentemente y dignamente. Todas las virtudes que se quiera, pero cuando uno falla en la ética, le está entregando al país un gobierno con una falta grave. Cuando uno le insulta a un país completo a la cara y le dice que los detenidos desaparecidos son una cierta cosa que pasó que se está contando mal, ese error es tan grande que puede lograr que alguien salga en tiempo récord. La pregunta no es por qué llegó ahí, o sea, por qué estaba ahí. ¿Quién lo puso ahí? Otra cosa es cuando uno hace una operación en política para decir un subsecretario no puede seguir porque está implicado en el cubrimiento de un crimen. A eso tiene que convencer. Nunca un partido de oposición ha sacado una autoridad pública así como así, nunca. Y nosotros no estamos simplemente en un cálculo pequeño, creo que le estamos haciendo un bien a un país. Si este país deja que encubridores sean autoridades públicas, algo le pasa al país en su alma que en otras ocasiones nos ha llevado a desastre. Y yo creo que ahora nos toca a nosotros decir no, no. Pero la ADC, si bien su directiva, diputados y bueno, obviamente a solicitud de la familia Frey, ha jugado un rol en esta presión para sacar a Castillo, adentro de la ADC siguen teniendo los mismos problemas. Jorge Pizarro, jefe de los senadores, se ha marginado de esto, dicen que es por las peleas con Fuad Chahín. Hoy día salió Lorenzini criticando también a la directiva, diciendo que se están equivocando en esta presión con el gobierno. El propio Eduardo Frey, la ADC se está peleando algo que tiene que ver con la esencia del asesinato de su padre, y Frey callado. En la democracia cristiana muchos esperaban que hubiera renunciado a su rol de embajador en el Asia Pacífico, el cargo en el que fue ratificado por Piñera, y ha mantenido un silencio bastante confuso, y al final sigue siendo exactamente lo mismo. Carmen Frey sola con un grupo de la democracia cristiana, no la democracia cristiana, no un expresidente como Frey. Ahí no hay un problema de los mismos errores que cometen siempre. No, porque esto es algo más profundo que si tenemos razón o no tenemos razón. Esto no es un problema de la DC, este es un problema de la decencia, que es bien distinto. Nosotros venimos de celebrar, en realidad fue celebrar cuando una persona después de una vida completa muere y uno muestra que vivió de una manera que era digna de ser vivida. Entonces, las personas de los parientes de los detenidos desaparecidos dicen, él fue el único
que nos venía a ver a la cárcel. Era uno. Don Andrés. Pero estaba, aunque hubiera sido uno, estaba en la línea correcta. Yo no digo que todos los DC estén comportándose a la altura de los tiempos, pero sí sé que nos toca defender la dignidad de Chile. Cuando uno acepta, se le baja la vara moral tanto que ya no distingue el peligro cuando le viene a la democracia, uno está muy mal. Si a una madre le dicen, oye, tu hijo está jugando con una culebra, pero no te preocupes porque solamente el 5% de las culebras son venenosas, ¿qué madre se queda tranquila? Porque es un peligro. El presidente dice que hay que probar que el subsecretario es un encubridor. No es verdad. Un presidente tiene la obligación de no poner en peligro la democracia poniendo en el papel de autoridad a un encubridor. Podrá ser cierto o no, y es cierto, pero no importa. Pone en peligro la nación y eso no se puede en su alma. Alguien tiene que protegerla. Y aunque fuera un DC el que diga esto, y hay que decir que Carmen Frey en eso tiene un papel señero, cada cual tiene que decir si está haciendo lo correcto. Pero en conciencia uno no se puede jugar al medio, se tiene que jugar a concho. ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca a nosotros. Los próximos pasos entonces, porque cabe la posibilidad cierta, efectivamente, que esto se siga dilatando y que cuánto es capaz de resistir la DC. Los partidos de oposición, varios los han apoyado, se han sumado al bloqueo y al veto a Castillo en el Congreso, pero cuánto eso se puede mantener en el tiempo para efectivamente lograr algo concreto, que es la salida de Castillo. ¿Cuánto tiempo duran las convicciones? Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es separar la política contingente, las votaciones en el Parlamento, que nos parezcan o no las leyes que vayan entrando de a una, del juicio que tenemos respecto al presidente y su actuación a la cabeza de la República. Este juicio es malo. Creemos que le hace mal al país, a su alma. Cada cosa, la discusión en concreto se verá. Pero, por ejemplo, ahora se está discutiendo el Museo de la Democracia. De la democracia. ¿Por qué no hacemos de inmediato y dejándonos de cera el Museo del Cómplice Pasivo? Es un museo bien barato. Se trata de que tú pones en una sola fila las imágenes de los torturados y tú tienes que ir mirando al frente. Al final del pasillo tienes que haber visto nada. Es muy barato. Y es muy representativo de este gobierno. Y puede unir a Renovación Nacional con la UDI, porque ambos son cómplices. Ya. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que fue un esfuerzo enorme mirar cada vez que había un crimen para el lado? Entonces, o hablamos de los temas de fondo, o nunca son los temas de fondo. Entonces yo digo, la DC ahora nos toca, y no vamos a fallarle al país en eso. Nos siga uno o no nos siga nadie. Cuando se escriba la historia y digan cómo pudieron dejar que esto sucediera, al menos alguien tiene que mostrar la dignidad al frente, y eso es lo que tenemos que hacer. Y cada uno tendrá que explicar ante su conciencia, como ahora le toca explicar a los abuelos por qué a los nietos ellos miraron para el frente, nosotros también tenemos que hacer. Más allá de esta coyuntura, Víctor, no hay una mea culpa interna en la DC por haber tan tardíamente respaldado la postura de la Carmen Frey, que muy sola y muy temprano empezó a levantar la tesis del asesinato de su padre. Claro, que se demoró, bueno, no solo la DC, el conjunto de la clase política en ver ese tema como posible. Existe la explicación de que algunos ni siquiera se lo hubieran imaginado que se podría llegar a ese tema, pero ¿qué pasó? ¿No hay una conversación hoy día sobre qué hicimos mal también acá? Es que nosotros yo estuve en el funeral de la muerte de Frey. Yo era uno de los jóvenes, yo debo ser el único que durmió detrás del altar. Soy católico, pero no mucha gente, porque nos amanecimos ahí. Me recuerdo que llegó Pinochet, porque era mucho de las formas. Los presidentes tenían que despedir a los presidentes, entonces él entró. Y cuando entró, yo escuché desde la Plaza de Armas el grito del pueblo: asesino. Fue un grito implacable, directo,
en su cara mientras entraba. El convencimiento de que había sido asesinado un presidente en medio del dolor que sentíamos, nadie en ese momento lo pensó, ya estábamos abrumados por el dolor. Y una mujer tuvo la sospecha, la familia empezó a sospechar y lentamente empezó a convencer al resto. Uno es responsable desde el momento que tiene la convicción, no desde el momento que tiene la duda. Y ahora hay un convencimiento muy grande. Sí, por eso hay un periodo largo entre muy esos largo. pocos primero y si no parecía creíble. Esta convicción ya total del partido. Ahora hay una pasó convicción. mucho tiempo. Sí. Pasó mucho no tiempo. No hay mea culpa respecto de eso, porque no se trata de un militante cualquiera. O sea, no. Es que es distinto cuando uno no quiere ver un crimen porque por alguna razón eso lo perjudica o porque tiene susto. En este caso fue un convencimiento al que llegamos simplemente por las pruebas. Las pruebas nos llevó, porque uno decía... Pero era difícil de ver, dice. Era muy difícil de ver, o sea, fue bien planificado. Las dictaduras tienen la capacidad de asombrarnos por el terror y por el crimen que pueden llegar a tener. O sea, yo no me lo imaginé jamás, en ese momento no me lo imaginé, y era uno de los que estaba ahí. El papel de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, precisamente, Carmen Frei fue la primera... Una pelea que dio sola muchos años. Ni siquiera cuando Eduardo Frei era presidente, su hermano la ayudó mucho en este tema. Como dices tú, no lo vieron, las pruebas los fueron convenciendo y generando esta opinión colectiva. Pero bueno, las pruebas están ahí sobre la mesa hace rato ya, y Frei mantiene una ambigüedad bastante compleja y por ejemplo en esta situación, en esta semana. No ha dicho absolutamente nada con el tema de Castillo. ¿Por qué hace eso Eduardo Frei? Yo creo, y sobre todo tocando a una familia, porque es la familia del presidente asesinado. Yo tengo la sensación de que no hay ser humano que no pueda dejar de decir directo qué es lo que piensa. Tiene que pronunciarse, todos tenemos que pronunciarnos. Decir, para bien o para mal, jugárnosla, a concho, lo que eso signifique. Y falta la voz de Frei Ruiz-Tagle, falta su voz. Él sabrá cuándo hablar. Si el silencio es autoexplicativo, yo no lo autoexplico. Pero tiene que hablar, porque nadie puede guardar silencio. Está todo su partido hablando. Entonces, espera. ¿Pero qué atribuyes tú con los años? No lo atribuyo. ¿No le atribuyes a nada? Yo no lo atribuyo, yo espero. Víctor, yendo al tema más político, más electoral de la DC fuera de este caso particular, ha sido el partido que, por lo menos a nivel de la prensa, ha aparecido más tensionado entre distintos grupos, entre facciones, y facciones no solamente en disputas de poder, sino que en disputas ideológicas, en lecturas de la realidad, en cómo se evalúa el gobierno de la nueva mayoría, cómo se evalúan los gobiernos de la concertación, qué significa el gobierno de la derecha. Una virtud del Partido Demócrata Cristiano ha sido esa capacidad de meterlo a todos adentro, pese a esa enorme diferencia, pero eso se va a mantener así, se puede mantener así, es viable en función de un horizonte cercano, a mi juicio, en política, que es la conformación de listas para la elección de intendentes primero y de alcalde y después parlamentaria. Se está dando esa discusión, hay en vista un momento porque entre medio se ha ido mucha gente de la ADC, mucha gente crítica de lo que fue la actitud del partido con la candidatura de Goich, etcétera. ¿Qué está pasando por debajo? Yo diría que la democracia cristiana tuvo muchos problemas, pero particularmente un tema de convivencia. La DC soporta todo, pero no su maltrato interno. De hecho, la DC, cuando está bien, es exasperante, porque leer un voto político de la democracia cristiana es como encontrarle la razón a todos los que estaban adentro, y por lo tanto el que lee lo único que quiere es votar la hoja. Pero eso se lograba por un buen trato. Al perder el buen trato se llegó a todos los problemas que conocemos. Sin embargo, hay una cosa, cuando se llega a un momento decisivo, y todos los partidos están en esa situación hoy día, todos sin ninguna excepción, en que no hay plan B para nadie. O ahora uno le apunta a lo que tiene que hacer como partido, o el partido no subsiste. Sea pequeño, nuevo o antiguo.
Ahora tenemos lo que le está pasando a Velasco. Ejemplo, partido nuevo y pequeño. Nuevo, pequeño y además problemas. enrostrándolo a los demás, a todos los demás, que es lo que las malas prácticas Una de la ética política que no tuvieron. Entonces uno tiene ahí un partido que se supone que lo hace bien, no porque demuestre que lo hace bien, sino porque critica a los otros. Uno supone entonces que tienen la fórmula mágica que muestra cómo se hacen las cosas sin imperfecciones. Se hace un partido pequeño, caben todos en una cancha de fútbol, de baby fútbol, y sin embargo se dividen. Entonces, ¿qué es esto? Una caricatura de partido en base a la crítica a los demás sin sustancia propia. Los partidos no pueden no tener sustancia propia. Entonces, ¿cuál es lo que la democracia cristiana tiene que hacer? Partir de los puntos en que están de acuerdo, estamos de acuerdo, y ofrecerlo al país, y todo lo demás es opinión personal, pero uno identifica los puntos en que está de acuerdo. Todos los partidos, y la democracia cristiana tiene un problema, es la quinta voz. O sea, por ejemplo, tienes liberales, conservadores en la derecha, 2 voces. Nueva mayoría, Frente Amplio, 2 voces más. Y tú eres el quinto. ¿Cómo vas a sobrevivir quinto cuando en un panel como este hay 3? O habrá 4 y tú eres el quinto. La única manera que tienes para sobrevivir es no hablar quinto. Hablar primero, hablar coherente, hablar juntos y hablar sensato. Esa es nuestra responsabilidad, pero lo es de todos, porque nuevo o viejo, la vida está pasando muy rápida y ser vigente es una tarea de todos los días. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. Sin democracia cristiana no hay centro-izquierda, y sin centro-izquierda no hay reemplazo para esta cosa rara que tenemos de gobierno de derecha, que es el proyecto de la nada, pero basado en una buena gerencia. Si para eso el país, o sea, ¿cómo vamos a dejar al país en base al conformismo hecho ideología? Pero ahí dentro de la ADC se está dando una discusión o no en ese sentido. La ADC está, en este instante, unida en base a tratar de ser vigente siendo coherente con sus principios. En lo que hemos hablado al principio respecto de Andrés Elwin o el tema de la muerte de Frey o el subsecretario, muestra un hilo conductor que es un hilo ético, que es lo que nos representa. Podremos equivocarnos o no, pero somos entendibles. Y cuando un partido es entendible tiene futuro. Eso es lo pero que no están en riesgo de que les pase lo mismo que sucedió cuando murió Patricio Elwin. Cuando murió Patricio Elwin, estaba la DC sumida en la crisis por el tema de los casos de financiamiento de la política, habían salido de la presidencia de Pizarro, que fue sumamente compleja, que estaba cuestionado en el caso SQM, y Carola Goich, muere don Patricio Elwin, y Carola Goich toma ese minuto y hace un planteamiento ético, político, pide perdón. Y como todo presidenta interina. Como presidenta interina, y todo el mundo queda, de hecho eso la posiciona, pero al final eso se terminó diluyendo y terminaron muy, muy, muy golpeados, divididos, con extinciones. No, tienen el riesgo, porque yo no he visto algo diferente en la DC más, o sea, entiendo el tema del discurso y la pelea que están dando en este minuto, pero como partido no veo algo distinto a lo que ha pasado en los últimos años. Sin embargo, es exacto lo que está pasando de bueno, es lo que no se ve. Ya. Porque, por eso te preguntamos. claro, porque pero lo que no se ve hay que tratar de verlo, me refiero. Carolina Goich creo que interpretó, porque con la muerte de Patricio Elwin la gente gritaba en la calle, aprendan. Sí. Porque yo vi a la gente que los papás llevaban a los hijos porque le estaba mostrando, no a Elwin, le estaba mostrando la historia de Chile. Hay una cosa como republicana. Y vi en la calle a esa mayoría que es la que casi nunca marcha, pero que es un silencio que Chile acompaña siempre en la república, y ahí estaba. Entonces, eso fue lo que Carolina en ese instante interpretó. Pero cuando hablaba Carolina, nosotros todavía teníamos la costumbre de que había una segunda voz que la contradecía. El conflicto interno predominaba sobre el punto en unión. Pero si ustedes ven ahora, no hay un punto interno de conflicto respecto del tema ético. Pero hay silencio o marginación. Se fueron del partido los puntos de conflicto. Yo creo que se fueron, a ver, es la primera vez nuestra
que nosotros tenemos una fuga hacia el centro. Habíamos tenido fuga hacia la izquierda, muy célebre. O en dictadura, había gente que había preferido la dictadura. Pero nunca alguien que había dicho, yo quiero ser demócrata cristiano y no me siento interpretado por este partido. Entonces, yo lo que aspiro es a una recuperación de la convivencia interna que invite a que el que se fue vea que el aire está respirable y puede volver a un partido fraterno. Eso es lo que estamos. Sí. ¿Y cuánto va avanzado eso? Porque esto tiene el deadline de la, como te digo, que está, a mi juicio políticamente está a la vuelta de la esquina, que es el tema de las alianzas electorales. Está a la vuelta de la esquina, y nosotros tenemos que estar todos detrás, es lo que yo hago personalmente. Hay que respaldar a la mesa directiva, que en nuestro caso es el reemplazo generacional que la DC tardó mucho en producir. Esto es para las generaciones nuevas, es para el apoyo de los otros, pero con generación nueva a la cabeza, no hay ninguna alternativa. Y hay que jugarse para que esa generación dé el ancho de la política nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Es cierto, estamos muy cerca de las elecciones, mucho más cerca para los que las preparan, porque cuando ya se escenografía la elección, hay unos que han trabajado mucho. Y ahora nosotros tenemos la obligación de que cada partido se perfile con sus propias características frente a los ciudadanos, porque por algo hay que optar, no se opta por la nada, pero hay que confluir también, porque si no, en una elección conjunta de gobernadores regionales, presidentes de la región y municipales, si nosotros vamos divididos no ganamos exactamente ninguna región. O sea, es inviable una democracia cristiana que no esté aliada con el PC y el Frente Amplio en una lista. Es inviable cualquier opción sin la DC y con la DC sola. Las dos cosas son inviables en Chile. Ayer escuché a algunos con los que me topé en la romería de despedida a don Andrés, que hablaban de que se iban a empezar a encontrar en la mitad del camino, encontraban interesantes señales de Char, señales de Boric, y que al final iban a terminar ambas fuerzas encontrándose en la mitad. Sí, yo creo que sí, por una cosa básica, y es que todos estamos en proceso de transmutación, nadie se está manteniendo estable. El Frente Amplio no es una realidad, uno le asigna realidad porque ganaron una elección en la que le fue muy bien, pero constituir un conglomerado es una tarea muy compleja. Y hay muchas contradicciones internamente, y tienen que mostrar que tienen capacidad de integrarse y capaz de disentir. Y alguien tiene que ganar la línea política. Siempre hay una política que es, nosotros solitos nos vemos muy bien. O el mejor aliado de la izquierda es otro de izquierda. Con ese predicamento no llegan a ninguna parte. No llegamos ninguno a ninguna parte. Porque, ¿qué es lo que falló en la DC en la elección presidencial? Claro, porque 7 enanos no compite contra Blancanieves. Son 7 enanos, con vocación de enano. Y aquí tenemos un conglomerado. La derecha tiene muchas faltas, pero tiene una virtud. Es un conglomerado con más del 40% de los votos, es grande. Con Pinochet, con Piñera, con lo que sea, es más del 40%. Y si los demás se dividen, son menos. Y al ser menos no son opción. Y el país necesita tener 2 opciones para que esta cuestión valga la pena, porque si no esto es la fomedad misma. Es lo que vimos ayer en la cadena. Una fomedad misma, el aburrimiento hecho opción política. No, ¿para qué vamos a condenar al país a eso? Bueno, no digamos que Bachelet era lo más entretenido tampoco. Yo encuentro que sí, es muy entretenido. En persona seguro, sí. Yo te hablo en las cadenas nacionales. En las cadenas. No eran sus fuertes las cadenas. Dicen que Piñera en privado también es bien divertido. Pero debe ser muy Sí, yo lo conozco, sí, es divertido. ¿En serio? Sí, es divertido. Entonces volvamos a la vida privada, que es donde lo hace mejor. Hagamos reality. Hagamos un reality en La Moneda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos la próxima semana con una nueva semana política. Gracias, Víctor. Gracias, Marcela.